Muy buenos días tengan todos ustedes. A continuación, hablaré un poco sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Primer saber, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. Si bien el alumno va a la escuela con el objetivo de aprender nuevos conocimientos sobre diversas asignaturas, muchas de las veces la institución o el docente se enfoca en querer enseñar al alumno sobre temas en particular, y no ponemos atención a las dificultades a las que se llega a enfrentar el alumno. Por ejemplo, si a un alumno de matemáticas se le enseña las tablas de multiplicar y resulta que el alumno no sabe sumar, el docente deberá de atender las necesidades a las cuales se atraviesa el alumno. Muchos de los casos, el docente no da la importancia a esto y continúa dando sus temas, o muchas de las veces el docente no se da cuenta de cuál es el conocimiento del alumno. El conocimiento del conocimiento debe de aparecer como una necesidad primera que serviría de preparación para afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión, que no cesan de parasitar la mente humana. Se trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones, tanto psíquicas como culturales, que permiten arriesgar el error o la ilusión. Como docente, hay que preparar al alumno para que él vaya construyendo su propio conocimiento, no solamente con la teoría o la práctica que se le pudiera dar en el aula, sino además en lo que a él le rodea. En mi trabajo como maestra de matemáticas, trato de que el alumno razone del porqué de las cosas. Trato de relacionarlo con cosas cotidianas de su vida. He logrado que alumnos tengan un interés por las matemáticas. Creo que esto se debe a que el alumno lo relaciona con cosas de su vida y sabe que las matemáticas tienen un gran uso en la vida. Segundo saber, los principios de un conocimiento pertinente. Existe un problema capital aún desconocido. ¿Cuál es? El de la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades, y debe dar un paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos de sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo de un mundo complejo. El alumno, en la actualidad, tiene la necesidad de no limitarse a aprender temas que le enseñen en el aula, sino además que él sepa aplicarlas en el mundo laboral. Él deberá tener las armas para competir en su área de trabajo, además de cumplir con sus necesidades y de las personas que lo rodean. Tercer saber, enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. En esta unidad compleja de la naturaleza humana, la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que posibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás. Debemos tener claro el concepto de ser humano,
El ser humano es un ser que piensa, razona, tiene conciencia, analiza, pero también tiene sentimientos que atraviesa a lo largo de su vida. Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. El ser humano es un ser biológico, cultural y superviviente. A lo largo de su vida, el ser humano va adquiriendo conocimientos para sobrevivir. Él sabe que tiene que cubrir sus necesidades para sobrevivir con los demás seres humanos. El individuo es el producto de la especie humana. La interacción de dos individuos produce la sociedad, lo que a su vez da surgimiento a la cultura. La educación debe enseñar al alumno a que socialice con las demás personas que lo rodean. El individuo debe de utilizar su intelecto y su razón para lo que se llegara a enfrentar. Si bien es cierto, cada individuo piensa de diferente manera y cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes, el ser humano también debe de expresar sus conocimientos e intercambiar ideas con los demás de manera respetuosa. Cuarto saber: enseñar la identidad terrenal. En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental, ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van incrementando en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, debe convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria, que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI, y mostrar cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo, sin por ello ocultar las opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca en el siglo XX, mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino. Desgraciadamente, en la actualidad, los seres humanos hemos perdido la noción de que todos somos una sociedad y vivimos aislados de las demás personas. Todos tenemos algo en común, habitamos en la misma residencia terrenal. Una institución debería de enfrentar al alumno a cómo convivir con las demás personas, respetar siempre cada uno tenemos diferentes puntos y tratar de llegar a un acuerdo, sin llegar a la destrucción o alguna pelea. Quinto saber: enfrentar las incertidumbres. La mundialización es realidad unificadora, pero también es conflictiva. En su esencia, se necesita una noción más rica y compleja de desarrollo, no solo material, sino también intelectual, afectiva y moral. Así como afrontar las incertidumbres, la ciencia nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado en el siglo XX innumerables campos de incertidumbre. La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, como la microfísica, termodinámica y la cosmología, en las ciencias de la evolución humana y en las ciencias históricas. En la actualidad, la educación debe de enseñar al alumno que hay diversos campos laborales de mucha importancia en cuanto a la investigación. Por ejemplo, en la medicina hay demasiado campo laboral porque se han venido cosas nuevas en cuanto a la salud, ya sea por enfermedades nuevas o por medicinas nuevas. En la ciencia, ya sea microfísica, termodinámica y cosmología, hay muchísima investigación importante con referente a estas ciencias. Como docente, trato de decirle al alumno que hay muchos temas que se están viendo en la actualidad y por qué no dedicársela a investigar alguna de ellas. Se tendría que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Desgraciadamente se ha perdido algo muy importante en las generaciones recientes,
esa inquietud de investigar, de razonar, de conocer algo nuevo. Y otra desventaja es que en México no se produce trabajos para los campos de investigación y los alumnos tienen que buscar campo de trabajo fuera del país. Sexto saber. Enseñar la comprensión. La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades. El desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro. La ética de la comprensión nos pide en primer lugar comprender de manera desinteresada. Se pide un gran esfuerzo ya que no puede esperar ninguna reciprocidad. En lo personal, creo que la comprensión hacia los demás va relacionado con el respeto que nos debemos de tener todos los miembros de esta sociedad. Séptimo saber. La ética del género humano. En este sentido, la ética individuo-especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la democracia. La ética individuo-especie convive la ciudadanía terrestre en el siglo XXI. La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todos desarrollamos verdaderamente humano debe de comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. Y allí se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas del nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos, por medio de la democracia, y concebir la humanidad como comunidad planetaria. La educación debe no solo contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra patria, sino también debe de permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Espero de corazón que esta pequeña entrevista haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Soy Berta Lidia Gutiérrez Naya.